Ok, buenos días. Me imagino que están oyéndome por ahí. Vamos a poner una cámara para que me vean. Ok, vamos a ver si se ve. En teoría nos vemos ahí, ¿no es cierto? Bueno, medio borroso, pero... Buenos días. Antes que nada, gracias por estar aquí. El tema del COVID ha complicado mucho porque no se puede hacer un evento más grande. Tuvimos que dividir en 2 días porque la gente no podía sábado, no podía viernes. Así que aprovecho el día de hoy el tema del internet y poder hacerlo por Zoom para grabar. Bueno, antes que nada me presento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Dr. Luis Andrés Serrano. Yo soy médico cirujano con especialidad en audiología, licenciatura, masterado, PhD en audiología. Trabajo ya 26 años en esta área. Y como ayer les comentaba a unos colegas, es simpático porque yo soy otorrino por herencia. Toda mi familia es de otorrinos. Mi padre, de este parte, uno de los mejores otorrinos del país. Mis primos, mis sobrinos son otorrinos. Yo debía haber seguido ese camino, pero por cosas de la vida conocí hace 26 años a un profesional muy conocido en este país y al cual le debo muchísimo, el doctor Edwin Andrade, dueño de ProAudio. ¿Sí? Y él me hizo ver que el concepto que teníamos como otorrinos, tienen los otorrinos de la audiología, no era real, es decir, las cosas no son tan sencillas como coger y poner un audífono. Como decía yo, hace 25 años el audífono se ponía de acuerdo al color del pelo. Si era negro, le ponemos un audífono negro. Si era y no veíamos necesidades o no se veían situaciones. Él me inició en esta área y realmente al final decidí dejar la parte de otorrino y me decidí por la audiología. Gracias a Dios tengo un criterio de buscar siempre lo mejor en tecnología, sobre todo. Y eso hizo que buscara un poco más allá de lo que podía tener. Tan es así que me inicié en el tema del tamizaje en el año 98. Fui la primera persona en el país en tener autoemisiones por productos de distorsión. Fui la primera persona en iniciar ya un programa de tamizaje. Lo hicimos en esa época en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca y en el Hospital de Azogues, tratando de lograr algo, un ideal que me llamaba la atención porque en la universidad no nos enseñan el tema de sorderos. Usted es médico, pediatra, doctor. Y sabe que en la universidad no nos dicen o se menciona de pasadita que hay la posibilidad de que haya niños con problemas auditivos. Y cuando yo me inicié en esto empezaron a llegar niños. Y yo, pues, ¿qué hago? Como les comentaba hace un momento, hace 25 años la edad diagnóstica en Ecuador estaba en el rango de los 4 o 5 años, por muchos factores. Falta de diagnóstico, criterios que lastimosamente se mantienen hasta hoy. Por ejemplo, que no se puede evaluar a un niño hasta que no tenga 4 o 5 años de edad. Eso pasaba y sigue pasando lastimosamente, de que la gente opina que no se puede. ¿Y por qué? Porque el niño no colabora y eso no es correcto, ¿no? Entonces, empezamos con este tema. Fue difícil al inicio, ¿no? Nunca me voy a olvidar cuando yo traje las autoemisiones por primera vez, se las fui a ofrecer, en esa época era mi profesor de la universidad, muy conocido, un pediatra muy conocido. Le dije, doctor, tenemos este servicio. Ese estudio no es necesario, no es útil. Esas fueron sus palabras. Me tomó 20 años que la Sociedad de Pediatría del Ecuador me tome en cuenta y me invitaron a presentar el tema de tamizaje y otro programa que yo manejo, que es Microtia, en un congreso internacional en Quito hace 2 años. 20 años para poder hablar sobre tamizaje auditivo neonatal, sobre el concepto de tamizaje, sobre cómo se debe manejar, no sobre examen de autoemisiones. Las autoemisiones las hace todo el mundo, tamizajes no los hace todo el mundo, porque el tamizaje es un cuadro un poco más complejo. ¿Okay? Entonces, la idea de esta pequeña charla y presentación es indicarles cómo trabajamos nosotros en el tema del tamizaje y darles una mejor idea para su práctica. Incluso en el tema de pediatría, la familia es que los pediatras se involucren directamente en el tema de tamizaje. Ellos deberían hacer tamizaje neonatal, así deberían formarse. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que hacemos y cualquier pregunta, cualquier inquietud, incluso los que están conectados, pues los podemos trabajar tranquilamente vía chat. Si vos quieres ver, Daniela, el chat, tal vez en un momento lo chequeamos. Debe estar conectada en esa máquina. Ok,
Bueno, tamizaje auditivo neonatal. Como profesionales, nosotros estamos enfocados siempre a la posibilidad, mejor dicho, a números. En medicina y en todo se maneja, o nos manejamos con números, es decir, estadísticamente, ¿qué tenemos para poder presentar servicios como tamizajes o diagnósticos? En el tema de la hipoacusia infantil, ya se conoce y es una estadística internacional probada, que 3 a 4 de cada 1000 niños nacen con problemas auditivos. Conversábamos con la licenciada al inicio, me dice que trabaja en el hospital, donde nacen, ¿cuántos me dijo? 600 niños por mes, ¿no? Imagínense, significa por medio, redondeando, 2 niños por mes nacen con problemas auditivos en ese centro. ¿Se están diagnosticando esos 2 niños por mes que nacen ahí? Esa sería la pregunta. Y cuando hablamos de neonatología, las estadísticas se incrementan 10 a 14 veces más. Veamos un poquito de las realidades. Esto es lo que pasa en Latinoamérica. Digo, muchas veces nosotros no nos fijamos en los números como tal. En Latinoamérica, en promedio, nacen entre 30 a 40 mil niños por año con problemas de audición. Solo en el Ecuador estamos hablando de un promedio de 900 a 1.300 niños por año con problemas o posibilidades de problemas auditivos. Diagnosticamos 1.300 niños por año. Es difícil. Hay un estudio muy interesante en el Reino Unido que habla de lo que es el costo para el Estado de no diagnosticar adecuadamente a un niño, no rehabilitarlo adecuadamente a un niño y no integrarlo adecuadamente a un niño. Ellos lo calcularon entre $1.500 a $1.700 por año, por niño. Es decir, si nosotros, hablando en el Ecuador o en otros países, si no diagnosticamos, adaptamos y rehabilitamos adecuadamente a un niño, al Estado le cuesta en promedio $1.500. Si multiplicamos por 1.000 son $1,5 millones por año. Que nos puede costar. Si llevamos en un programa del gobierno aquí como más o menos 10 años, estamos hablando de $11 millones que podrían estar, que pueden ser el costo final si no se hacen las evaluaciones adecuadas. Okay. En el tema de neonatología, las primeras causas de morbilidad o las causas de ingreso de los niños a las unidades son directamente aquellas relacionadas con los factores de riesgo para hipoacusia. Si en el año 2019 nacieron o ingresaron, 8.000 niños con problemas de dificultad respiratoria, significa que de esos 8.000 niños, por lo menos 120 niños tenían problemas auditivos, solo en las áreas de neonatología. Estábamos conversando un poquito antes de empezar la charla de lo que es la realidad del tamizaje en Latinoamérica. Tengo la gracia y la ventaja y la buena suerte, incluso lo considero así, de trabajar en varios países, México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, y me ha hecho ver diferentes realidades. A veces uno se encierra en la que tenemos aquí y no es así, hay muchas realidades diferentes. Y lastimosamente el factor común es el mismo, no hay programas de tamizaje concretos. En México los tienen, no es universal. Colombia lo tiene, ventajosamente tienen EPS, es mucho más accesible para la mayoría de casos, pero tampoco es universal. Ecuador, llevamos 10 años con el tema de programa de tamizaje auditivo neonatal. Empezó bien, incluso cuando yo daba mis charlas en otros países, hablaba con mucho orgullo de la realidad ecuatoriana hace 5 años. Actualmente esa realidad ya está cambiando para mal, lastimosamente, porque empiezo nuevamente a ver niños con diagnósticos tardíos, o por falta de equipos, o por falta de criterios, o por falta de situaciones. Entonces, algo que se logró hacer, yo soy apolítico, detesto a los políticos además, pero creo que lo único que hicieron fueron retrasar bien en la época pasada fue, pero eso probablemente por los mismos intereses políticos está decayendo y no vale la pena dejarlo. ¿Okay? Bolivia, Perú, países que no tienen programas continuos. En Bolivia estábamos trabajando en el tema. Estoy seguro que lo vamos a poder manejar. En Paraguay asesoramos el año pasado al Ministerio de Salud. Se implementaron ya 5 equipos de tamizaje en Paraguay. Entonces se está trabajando. Pero la idea sería que se haga universalmente. ¿Cuál es la realidad en Ecuador? Yo lo manejo un poquito como un tema de un iceberg. Lo que se ve, ¿qué es lo que nosotros vemos en Ecuador? Hay programas de tamizaje del sistema público desde el año 2012, es ley del tamizaje auditivo neonatal, ¿sí? Y hay también práctica privada. Cuando yo empecé era rarísimo tener un equipo de emisiones. Este rato prácticamente en la mayoría de centros, hay en centros audiológicos, GAES, ProAudio, la mayoría los tienen.
¿sí? Entonces estamos, como quien siendo, cubriendo parte del mercado. Es imposible que como privados nosotros hablemos, perdón, a todos los niños. ¿Por qué? Por el tema de costos. Para eso está el Estado. El Estado es el que debe complementar la práctica privada. Entonces se está haciendo. Pero ¿qué es lo que no se ve? En el Estado la mayoría de equipos, bueno, no diría la mayoría, pero gran parte de los equipos ya están dañados, están desactualizados, no tienen repuestos. Ayer tuvimos la chiquita de Manta, por ejemplo, una nena que llegó a los 3 años, 6 meses y todavía no tiene diagnóstico. ¿Por qué? Porque fue al hospital cuando era bebé y le dijeron que el equipo estaba dañado, el que era para bebés. Luego regresó cuando era un poquito mayor y le dijeron que el equipo para mayores estaba dañado, lo cual es ilógico porque cualquier equipo sirve para hacer tamizaje. O sea, no hay equipos para adultos ni para niños, todo un equipo de tamizaje funciona. Entonces son criterios mal manejados. ¿Sí? La poca información desde varios puntos de vista. Ejemplo, ¿dónde hacemos tamizajes? ¿Por qué hacemos tamizajes? ¿Por qué no hacemos tamizajes? ¿Sí? La poca información que puedan tener las autoridades, hablaba justamente con el tema del hospital, que puede ser que los directores no entiendan la importancia de esto, ellos solo ven costos, ¿no? ¿Para qué compro ese aparatito tan chiquito y caro? No, si tengo otra prioridad. Todo eso es falta de información. Este tipo de charlas que damos debería darse de manera continua a las autoridades, a los que están enfocados en el tema, que es lo que hicimos hace 5 años en el OMNI, por ejemplo. Y perdón, esas autoridades deben de ser médicos para comprender la situación, porque no es un ingeniero. Hola, pasa. Como el aparatito que me vale $40,000 por hablar. O sea, pero si el niño, claro, no lo ven. Cuando yo inicié en el programa en el OMNI hace 5 años, el director del OMNI era un colombiano que tenía otra idea del tema. Y lo primero que dijo, sí, se hace. Y lo primero que dijo es, se hace a todos los niños. Aquí no hay opción de elección. Nunca me he de olvidar, una pediatra del hospital se opuso a que se le haga a sus pacientes. Y el argumento era que a ella no quería dar la noticia de que un niño era sordo. Ese era su argumento. O sea, yo no quiero que les hagan a mis niños porque yo no quiero decirle a un papá, oye, ¿sabes que tu niño es sordo? Imagínense. Pero no, el OMNI se tomó la decisión y todos. El OMNI es el único hospital privado del país que hace tamizaje universal a todos los niños que nacen en el instituto. Y es buenísimo. ¿Qué más no se ve? Protocolos inadecuados. Estaba conversando con ustedes hace un momento si hacen emisiones a todos los niños, tanto los de neo como los de sala de partos. Si tenemos un solo equipo de tamizaje, no es malo tenerlo, pero tampoco es bueno usar ese equipo en todos los casos porque los protocolos son diferentes. ¿Ok? Y por supuesto el sentido común, la falta de sentido común que creo, como dice el dicho, es el menos común de los sentidos. Es decir, médicos, profesionales que no tienen criterios para manejar un programa de tamizaje. Me sucede mucho, yo soy especialista en microtia y es parte de la razón por la que viajo mucho en Latinoamérica. Y microtia lo pongo siempre de ejemplo de lo que no se debe hacer. Ejemplo, nace el niño con microtia, que es un niño, hablemos de un unilateral, que no tiene oreja, no tiene conducto, por ende tiene un problema auditivo congénito. Y sin embargo, el médico le dice, no te preocupes, no pasa nada. Es solo estético. ¿Sí? O nace un niño con labio leporino y el médico le dice, tranquilo, eso es solo estético, con la cirugía se mejora. Entonces, esos son los criterios o falta de sentido común que lastimosamente se da. ¿Por qué tenemos que hacer tamizaje? ¿Cuál es la importancia de detectar tempranamente problemas auditivos en un niño? Por el tema de la comunicación. Audición va ligada a desarrollo del lenguaje. Niño que no escucha no habla. Yo tengo una frase que la manejo desde hace 20 años, la usaba cuando daba clase en la universidad. Niño que no habla a edad normal es sordo hasta demostrar lo contrario. Generalmente cuando tengo casos me dicen los papás, no, mi hijo sí habla, ¿qué edad tiene? 4 años. ¿Y qué dice? Dice papá y mamá. Ah, ok. Niño no habla. Yo les sé poner el ejemplo a los papás de, tú sabes decir window en inglés y sabes decir mamá en inglés y hablas inglés, no. Entonces es exactamente igual. Que sepas 2 palabras a los 3, 4 años, no hablas. El niño no habla, no desarrolló lenguaje. Niño que no escucha no puede repetir, no puede generar lenguaje. Por ende, esa es la base de todo el tema o la base de todo el problema. ¿Cómo hacemos para que un niño con problema auditivo hable? Aquí entra... Perdón, sí. igual la otra parte, usted le dice al padre,
usted lo ve al niño, como yo los atiendo, lo veo que cojan, que vuelan, que se muevan. Mamá, entonces yo le digo, señora, usted cuando me llama, voltea la cara, ¿cierto? No, es que es atrevido. Entonces ahí hay otra cosa, los padres también hay que... No, sí, hay un tema ahí, por ejemplo, en Cuenca, en mi ciudad, tenemos mucha migración. Muchos padres fueron a vivir en Estados Unidos y muchos niños quedaron con sus abuelos. Y los niños no desarrollaban el lenguaje de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no hay un feedback. El abuelo sí, ya toma. El niño ya toma. Como digo, los papás les aprenden. El niño mueve el dedo, quiere agua. Mueve el otro dedo, quiere agua caliente. Sí, comienza un lenguaje de señas que no es correcto. Pero, si es que ese es el problema, es muy fácil manejarlo, digámoslo así, terapia, lo quieras. El tema es que no me puedo quedar entre lo que pasa muchas veces. No te preocupes, mi primito tampoco hablaba. Espera, 4 o 5 años a ver cómo habla. ¿Y qué tal si el niño sea sordo? El tema es que en niños el tiempo no se recupera. No hay manera. Nosotros tenemos 5 años, que es el periodo de neuromaduración del niño, para poder hacer las cosas bien. Si ese tiempo pasa, no se puede recuperar. Es lo que les digo a los papás muchas veces, y a veces soy un poco crudo en mis palabras. Si el niño necesita un implante coclear, si necesita audífonos, los necesita, como les digo a los papás, para ayer. No lo necesita para mañana, para la próxima semana, para el próximo año, a ver si te ganas la lotería. No, ¿por qué? Porque no le puedes decir a tu hijo, no crezcas, no desarrolles, espérate, consigo el dinero. No lo puedes hacer. Y el tiempo sigue pasando y el niño no va a desarrollar lenguaje. Esa es lastimosamente la realidad. Entonces, yo siempre coloco esto, un cuadrito que hago de qué necesito para que un niño con problema auditivo severo o profundo hable. Porque niños con pérdidas leves, moderadas, tienen desarrollo de lenguaje, mal lenguaje, pero lo tienen. Y eso también confunde a los padres. Pero hablemos en hipoacusias severas o profundas. ¿Qué necesito para que el niño hable? Primero y primordial, diagnóstico temprano. Tenemos que hacer el diagnóstico antes del año de edad. En el peor de los casos, antes de los 2 años de edad, pero no posterior a eso. ¿Ok? Este diagnóstico debe ser hecho por especialista. Aquí entra un poquito el tema que a veces me trae broncas. ¿Quién hace el diagnóstico? En nuestro medio ya, por lo menos la ley de especialidades les va quitando un poco a los neurólogos del tema de los famosos potenciales. Neurólogo es la persona que menos debería intervenir en este tema porque no tienen idea. Fisiatras me mencionaron ayer, no tienen idea del tema auditivo, no tienen el equipamiento, no tienen la experiencia para hacer diagnóstico auditivo infantil. Los otorrinos, como dije, yo vengo de familia de otorrinos y en son de broma siempre digo que juntando a todos los otorrinos de mi familia no logran hacer lo que hago yo en el tema audiológico. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra formación curativa, quirúrgica, no diagnóstica. Pocos otorrinos, poquísimos, hacen diagnóstico audiológico. Y de esos que hacen audiológico infantil lo hacen menos todavía, porque el niño no es un adulto pequeño, el niño es otro mundo. Y es muy complejo valorar a niños de una manera adecuada. Quien debe hacer el diagnóstico es un audiólogo con experiencia en diagnóstico audiológico infantil. Así de simple. ¿Okay? Luego del diagnóstico viene la adaptación de audífonos, vibradores óseos o implantes cocleares. En implantes cocleares, ventajosamente, no hay la triple B, pero en audífonos sí. La triple B es el bueno, bonito y barato. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Si yo diagnostico tempranamente a un niño y le pongo un audífono de baja calidad, es como no hacer nada. En niños tenemos que poner la mejor tecnología que se pueda colocar en audífonos. Tenemos las últimas tecnologías que son compatibles con iPhone, con iPads. Hay programas de estimulación infantil que se pueden descargar y que son espectaculares cuando el niño tiene esa facilidad de poder conectar su dispositivo. ¿Ok? Vibradores óseos en el tema de pérdidas conductivas, que es un tema que lo manejamos como especialidad, pues entra todo eso. Ahora, ¿cuándo ponerlos? Audífonos y vibradores óseos antes de los 2 años de edad. Y, o mejor dicho, implantes cocleares antes de los 3, máximo 4 años de edad. Si yo le pongo los mejores audífonos del mundo a un niño de 5 años, no hago absolutamente nada. Si le pongo implantes cocleares a un niño de 7, 8 años, no hago absolutamente nada. Es lo que nos pasó a nosotros, doctor. Yo trabajo en el sector público y nosotros a veces pacientes pasados los 14, 15 años los recibimos en el hospital de Guayaquil. Y porque ya Licasa Bustamante atiende nomás hasta los 14 años. Cuando esos pacientes llegan al hospital para renovación de accesorios de implante coclear,
uno hace una breve historia clínica y ve la información de la ficha técnica y todo eso, y uno se da cuenta que esos pacientes los habían operado tardíamente. Y más que dentro de esos pacientes habían patologías de base, que esos pacientes no deberían ser implantados. Imagínense, ¿qué se hace en esos casos? La mala preselección y selección en el caso de pacientes implantados. El tema es que cuando hay poca capacidad de autocrítica, las cosas se hacen mal. Yo lo digo a veces, muchos médicos por afán de decir yo coloco implantes, colocan al que aparece. ¿Sí? Muchas empresas en afán de vender, venden. Y yo había conversado, no voy a dar el nombre, pero yo conversé con el representante para Latinoamérica de una de las empresas y le dije, oye, o sea, ¿por qué tantos implantes aquí? Pues a mí me compran. Y la frase de él fue esta: Ecuador compra más implantes de los que necesita. Esa es la frase. Pero no hay calidad. Porque no hay calidad de selección. Exactamente, ese es el tema. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, yo siempre pongo un ejemplo. En Bolivia, en una de las ciudades hubo una reina de belleza, o hay una reina de belleza, que nació con problema auditivo profundo, bueno, no desarrolló el lenguaje, era sordomuda. A ella le implantaron, si me estoy entre los 19 o 20 años. ¿Sí? Pero para que tengan una idea del tema. La implantaron y, bueno, el día que la dieron de alta, la prensa estaba afuera. Pero el predio No, cero lenguaje. Pero la prensa estaba afuera para oír sus primeras palabras. Porque muchos piensan que el implante viene con 5 lenguajes incorporados. Y le ponemos al nene y no es correcto. O sea, los audífonos no son milagrosos. Yo te voy a dar audífonos, implantes buenos, no las triple B. Necesito otro proceso, que es la terapia de lenguaje y oralización. Si no tengo terapia, no hago absolutamente nada. Tenemos 2 niños en Bolivia implantados que son un fracaso completo. ¿Por qué? Porque primero los implantaron a los 7 años de edad. Segundo, no hubo rehabilitación. Tercero, al uno se le perdió el implante y el procesador les valió nada. ¿Qué posibilidad de éxito puedo tener así? No hay manera. Si no tengo diagnóstico, audífonos y terapia de lenguaje y oralización, el problema falla. Seguimos, la familia. Necesitamos apoyo familiar. Les decía a los chicos ayer que veía. En 25 años, cuando tengo problemas auditivos en niños, el 90% no conozco a los padres. Generalmente conozco solo a la mamá. Porque el padre casi nunca se integra. Y en otros países tipo Perú, donde el machismo es terrible, ni siquiera aparece. ¿Sí? Si la familia no apoya al niño con problema auditivo, si no apoya a los padres con problema auditivo, las cosas no van bien. Ayer conversaba, anteayer, que tenemos un caso para implante, justamente una nena, que les decía a los papás, mira, el caso ya no es de ustedes dos, es de toda la familia, porque el tema es el costo. Tienes que hablar con los primos, con los tíos, con tus padres, con todos, para tratar de colocarle el implante a la nena. Pero a veces pasa que el papá colabora, por ejemplo, un ejemplo, el abuelo, pero espera que a la semana, 2 semanas del equipo o el nene ya esté hablando. Y lo he visto. Que la gente dice, doctor, es que mi papá está bravo porque pusimos plata y mire, 15 días y no dice ni papá. Ok. Entonces, cuando la familia no tiene ese soporte, las cosas también. El tiempo no es igual dar terapia de lenguaje 1 hora que darla todos los días. O sea, hay muchos factores que van. Y al final de todo, la sociedad. En Ecuador, creo que eso por lo menos sí está bien. La sociedad aquí ha aceptado más a las gentes con discapacidad por todo el programa que se ha hecho. Hay mayor integración, ya casi no hay las escuelas de sordos, por ejemplo, que había hace muchos años. Cuando yo empecé, hace 20 y pico de años, los niños con problemas auditivos tenían 2 profesiones. Si eran mujercitas, eran costureras o amas de casa. Y si eran hombrecitos, carpinteros o mecánicos, no había más. A eso los enfocaban en las escuelas de sordomudos. Ahora no, el niño puede ser lo que él quiera hacer, si quiere ser médico, si quiere ser arquitecto. Como digo siempre, con que no sea político y menos llegue a ese país, haga lo que quiera. Esa es la idea, el niño puede ser lo que él quiera hacer. Depende de las herramientas que le demos como profesionales, como padres, como sociedad. Si logramos todo eso, como un engranaje, todo funciona perfecto. Y el niño va a desarrollar lenguaje. Si falla uno de ellos, generalmente el tema del diagnóstico, es como una caja de cambios que se rompe, no sirve para nada. Podemos hacer lo que podamos. Si le diagnostico al niño al año y le adapto a los 5 años, no sirve. Si le diagnostico al niño a los 3 años y le adapto a los 8 años, no sirve. Si le diagnostico al año y le adapto al año y no le doy terapia, no sirve.
porque todo tiene que ir concatenado. Entonces, como el primer piñón es el diagnóstico temprano, pues es lo que vamos a hablar ahora. El tamizaje auditivo neonatal, el famoso tamizaje. Lo primero es entender qué significa tamizaje. Tamizaje, como ven ustedes ahí, un cernidor es cernir, filtrar, separar ciertas características. Son mujeres, pero ayer cuando me decía, separemos hombres de mujeres. Estoy haciendo un tamizaje. Separemos las que usan lentes de las que no usan lentes. Es un tamizaje. En el caso del tema que nos trae aquí, en el caso del tamizaje auditivo, es separar a los niños que no tienen patología auditiva y quedarnos con los que pueden tener patología auditiva. ¿Para qué? Para evaluarlos de mejor manera. Y aquí entra un primer concepto que les voy a repetir durante toda la charla. Y es el primer error que se comete. Tamizaje auditivo neonatal no es diagnóstico. Cuando nosotros hacemos tamizaje no podemos dar diagnóstico en el caso del niño. Ni eres sordo, ni tienes audición completamente normal. ¿Por qué digo es el primer error? Los profesionales de salud muchas veces somos, aquí está Dios y nosotros estamos un poquito más arriba. Es así, porque la palabra del médico es palabra de Dios. Y muchos padres quieren escuchar que las cosas están bien. ¿Sí? Y por ejemplo, nace un niño con microtia, nace un niño con síndrome de Down, le hacen el tamizaje. Y es típico. Le hicieron, sí, le hicieron el tamizaje y está perfecto, mi niño escucha perfectamente. Oye, pero no tiene un oído, pero me dijeron que escuche bien. Y se lo creyeron. O nace un niño con síndrome de Down, fuera de toda la preocupación del tema auditivo, sí, no, está perfecto. He visto, y yo trabajo con Fascinaro aquí, desapoyo, niños con Down de 10 años o 11 años que diagnosticamos sorderas neurosensoriales, adaptando audífonos a un niño a los 11, 12 años de edad. Entonces no es correcto considerar el tamizaje como una prueba diagnóstica, es solo un filtro y lo iremos viendo al final, hay situaciones que nosotros tendremos que manejar en un futuro todo el tiempo. ¿Ok? Siempre lo recalco, por eso lo pongo así. No es diagnóstico. Ahora, en el tema del tamizaje, y como todo en audiología, se requiere un equipo multidisciplinario. Este equipo, para que un programa de tamizaje funcione, involucra pediatras, neonatólogos, fonoaudiólogos, audiólogos, otorrinolaringólogos, obviamente. Incluso ayer estuvo un psicólogo aquí. Psicología también. Genetista también. Todo, genetistas, o sea, son accesorios, pero las bases principales son estas. ¿Por qué? Por ejemplo, básicamente el pediatra y el neonatólogo. ¿Dónde están los niños al inicio? Están con ellos. El pediatra es el primero que los recibe y él es el que refiere, vaya a otorrino o cualquier situación. Pero el pediatra es el primero y básicamente ellos son los pilares del tema del tamizaje. Pero también involucro a la parte de administrativa, a la parte de promoción, publicidad, gerencias, todos los entes que tienen que ver con la compra de equipos, compra de insumos. Yo no sabía, por ejemplo, que en el hospital ahí hacen tamizaje, no sé si la gente lo sabe, ese es el problema. ¿Sí? Mucha gente nos llama, hacen tamizaje a niños, sí, ¿dónde nació? ¿Y por qué no lo hicieron ahí? Ah, no, es que no me dijeron. Ah, es que no he sabido. Entonces falta difusión. ¿Ustedes sabían que en el Omni se hace tamizaje? Les dije al Omni, ven, no hay información. La gente debería saber que hace 5 años se hace tamizaje ahí. Entonces esa es más o menos la idea. Se debe difundir. ¿Sí? Parte de que ustedes estén aquí es eso, dar a conocer nuestros servicios y todo lo que hacemos, para que la gente tenga un poco más de noción de lo que se puede trabajar. Entrando un poquito en el tema, la idea es diagnosticar la hipoacusia en los niños. ¿Y qué es la hipoacusia? Se define como la privación o disminución de la facultad de oír. Mucha gente piensa que sordera es no escuchar absolutamente nada. Y no es así. Tenemos grados de hipoacusia, no lo voy a colocar para no alargar el tema. Pero, por ejemplo, los problemas del lenguaje ya se presentan en niños con hipoacusias leves desde 35 a 40 decibeles. ¿Qué es una simple otitis, por ejemplo? Otitis crónicas causan síndromes de deprivación auditiva con alteraciones del lenguaje. Alteraciones en el comportamiento, déficit de atención, síndromes de hiperactividad, van asociados a los problemas auditivos. Entonces, empezando desde ahí, de que no es una sordera profunda, sino pérdidas auditivas leves a moderadas que pueden causar inconvenientes, pues vamos a ver. Ya lo dijimos, la hipoacusia se presenta, estadísticamente hablando, en el 3 a 4 de cada 1000 niños nacidos vivos. Es la enfermedad congénita más frecuente. De todas las patologías que pueden presentar los niños, la hipoacusia es la más frecuente. Es la que más incidencia se presenta.
Por ende, es la ventaja de tratarla como tema de tamizaje. Aquí como tema que no me deja ver. Pero, ¿qué pasa con el tema de la sordera como tal? Siempre pregunto, ¿la sordera se ve o no se ve? ¿Sí? Sí. A mí me encanta, ¿no? Dígame cuál de los niños es sordo. Bueno, es que ya no. Quizás un niño de esa edad que algo aprendido, o sea, siempre yo le digo a la mamá que... Sí, pero el concepto va en esto, la sordera no se ve. No se ve, por eso yo siempre pongo ese ejemplo, dígame cuál de ellos es el niño sordo, la sordera no se ve. Pero, sí hay niños que pueden hacer lo que sé decir yo, con un letrero en el pecho que dice, oye, puedo ser sordo, ¿qué tal si me haces una evaluación? Y ese letrero son los llamados factores de riesgo por hipoacusia. La sordera congénita, el 50% de niños no tienen factores de riesgo, son los niños normales que usted ve y que pueden ser sordos. Pero el otro 50% sí tiene factores de riesgo que nos pueden decir, o mejor dicho, dar una pista de que el niño puede tener un problema auditivo. Estos factores de riesgo se dividen en dos grupos, hasta los 28 días de nacido y posteriores a los 28 días de nacido. Entonces, veamos un poquito de ellos. El primer factor de riesgo hasta los 28 días son las anomalías craneofaciales. Cualquier deformidad, alteración a nivel de la cabeza puede conllevar problema auditivo. Y en nuestro medio es muy frecuente, es más, es uno de los países con tasas más altas de microtia a nivel del mundo. Microtias son las malformaciones del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. ¿Sí? Nosotros tenemos en Ecuador por lo menos uno por cada 1000 casos, por cada 1000 niños nacidos vivos con microtia. Casi igual a la hipoacusia como tal. Más de 300 niños por año nacen en Ecuador con microtia. ¿Okay? Pero hay otros síntomas que también conllevan alteraciones craneofaciales. Síndrome de Down, que es muy frecuente. Labio leporino y paladar rendido, que es muy frecuente. Y Treacher-Collins, que va asociado al tema de microtia. Son realmente los que más frecuencia se presentan y los que les pongo aquí. El tema es, nace un niño con Down, nace un niño con microtia, con labio leporino, Treacher-Collins. ¿Por qué no lo mantenemos en un programa de control continuo auditivo? ¿Por qué tengo que tener niños con síndrome de Down que vienen a los 3, 4 años y nunca le hicieron ni siquiera un tamizaje? Y el pediatra nunca les dijo, oye, hay una posibilidad de que el niño tenga un problema auditivo. Hablemos de microtia. Microtia ya nacen con problemas de audición porque no tiene orejas, peor si es bilateral. Pero también está posible, o hay la posibilidad de que sea neurosensorial el problema. Acabo de tener en Bolivia, hace un mes que estuve ahí, un niño con microtia derecha, con hipoacusia neurosensorial profunda. El niño va para implante coclear, porque no tiene funcionalidad en ninguno de los dos oídos. ¿Qué pasa en el síndrome de Down? El niño con síndrome de Down tiene dos opciones. Nace con audición normal y se va a deteriorar en el futuro, en casi más del 90% de los casos, porque va a hacer problemas auditivos, o nace con hipoacusia neurosensorial. Y en el labio leporino, o en el paladar rendido, sobre todo, la disfunción tubárica causada por la malformación se va a presentar tarde o temprano. Yo presenté un estudio en el Congreso Iberoamericano de Otorrinolaringología de 34 casos de paladar rendido. 32 tenían hipoacusia severa. 1 tenía hipoacusia neurosensorial y solo 1 tenía audición normal. El problema es que la mayoría de especialistas, sobre todo los otorrinos ahí, se fijan en la estética. Ah, no, cuando cerramos el labio bonito, que no le quede cicatriz. Y yo les dije alguna vez, oye, ya que estás en eso, ponle tubos de ventilación al niño. No, es que es un riesgo, déjale como tubos de ventilación tanto tiempo. Si se perfora la membrana, mejor. ¿Por qué? Porque no le vas a estar poniendo tubos a cada rato, pero el niño con labio leporino vas a tener que ponerle tubos de ventilación todo el tiempo. Porque no hay manera de quitar la disfunción tubárica en el niño. ¿Sí? Entonces, son criterios que yo los veo desde cierto punto de vista y se presentan. Historia familiar de hipoacusia infantil. Cuando hay hipoacusia neurosensorial en la niñez, es muy posible que se presente otro niño en la familia. No es raro que yo cuando hago la historia clínica me digan, sí, sabe que el tío abuelo era sordomudo o un primo lejano de mi mamá era sordomudo y una serie de cosas. Siempre hay la posibilidad. Yo tengo casos de primos con problemas auditivos. Además, en Cuenca tengo 2 primos con implantes cocleares. Hermanos con problemas auditivos. Entonces, si aparece uno, ¿por qué no decir a toda la familia? Mira, si tienes primos, hermanos, diles que nace tu hijo. Ven, una pequeña evaluación y se acaba. Y no pasa nada. No pierdes nada y puedes ganar mucho, es lo que les digo siempre a la gente. ¿Sí? Asfixia neonatal. Problemas respiratorios del nacimiento. El ABGAR, que es la valoración de vitalidad del niño, es un
una herramienta adecuada que está presente en las historias clínicas, en el, como llamamos, el carnet de recién nacido y todo, está un numerito ahí que se llama Apgar, pero que muchas veces no le dan importancia. Un Apgar menor a 4 al minuto y un Apgar menor a 6 a los 5 minutos indica que el niño tuvo serios problemas respiratorios. ¿Y cuál es el inconveniente? Que las células ciliadas del oído son muy sensibles a la hipoxia. 1 minuto de hipoxia puede causar lesión permanente a nivel del oído. Esa es la razón principal. ¿Okay? Hiperbilirrubinemia. Impregnación del pigmento de bilirrubina causa, o sea, cuando los grados de bilirrubina son mayores a 24, que requieran cambiar sangre, hablemos de incompatibilidad de RH, el pigmento de bilirrubina puede impregnarse en estructuras del cerebro, núcleos cocleares, corteza cerebral, en fin, causando muchos problemas desde retardo mental, uno de ellos, la hipoacusia. ¿Cuál es el problema aquí? Que es hipoacusia retrococlear en la mayoría de los casos. Ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Infecciones durante el embarazo, el TORCH. Las infecciones virales, citomegalovirus, la toxoplasmosis, la rubiola, durante el embarazo pueden causar problemas de audición en el niño. Además, se suman 2 patologías que ya son frecuentes en nuestro medio. Zika ya está confirmado que puede causar problemas de audición. Y estamos analizando el tema del COVID. Como centro, yo ya he tenido dos casos de sordera post-COVID en pacientes jóvenes. Estamos, digamos, al pendiente de qué pasa en las personas embarazadas que tienen COVID y esperar los resultados en el niño. Por eso lo pongo entre paréntesis. Pero podría ser uno de los factores posiblemente en un futuro que se desencadene. Ototoxicidad. El uso de medicamentos durante o luego durante el embarazo y luego del parto. Tenemos un caso de una nena que nos llegó acá a los 16 días de nacida, ¿sí? Y ya vino diagnosticada por su papá. Su papá dijo, y me llamó la atención incluso, doctor, vengo que valore a mi hija porque mi hija es sorda. ¿Y cómo sabes que tu hija es sorda? Porque mi esposa durante el embarazo le pusieron 12 ampollas de gentamicina. Tuvo una infección y la doctora dijo que con eso le va a tratar, que no va a pasar nada. Pues sí pasó. La nena tiene un problema auditivo severo profundo. ¿Sí? En neonatología, el cuadro básico de tratamientos implica, o el protocolo implica utilizar ampigenta en los niños que están en neo. La gentamicina es ototóxica, más nefrotóxica que ototóxica, pero puede causar problemas. En Cuenca hace varios años hubo un problema de infección nosocomial y se cambió el esquema en neonatología y se empezó a utilizar ampiamicacina y la amicacina es potencialmente ototóxica. Yo les dije en esa época a los pediatras, oye, si les están diciendo a los papás la posibilidad de que los niños salgan sordos de aquí. En esa época no había el tamizaje todavía. ¿Sí? Entonces hay que ver los criterios que se utilizan en ello. Peso al nacer menor a 1500 gramos. Un niño, no hablo de prematuridad, también en prematuridad, pero niños con pesos bajos, generalmente niños o hijos de madres con síndrome alcohólico fetal, consumo de drogas, pueden conllevar problemas auditivos, además de otra serie de problemas hemorrágicos cerebrales y una serie de complicaciones. ¿Sí? Va asociado con el tema auditivo. Síndromes que puedan presentar pérdida de audición. Hay más de 400 síndromes que pueden hacer los niños con problemas de audición. Siempre digo, bueno, y si nace un niño con Down, ¿por qué no le evaluamos al niño con Down? Que es uno de los síndromes que va con problema auditivo. Al final, Jessy, hacemos el tema de preguntas para no perder el hilo. ¿Te parece? Ventilación asistida mayor a 5 días. Niños que están intubados en neonatología. La intubación per se, no. Pero ¿cuál es el problema de la intubación? Riesgos infecciosos, por ende, aminoglucósidos en varios casos. Desintubaciones, a veces sale el tubo, no se dan cuenta, hipoxia, es decir, todas las complicaciones que trae un tema de intubación. ¿Ya? El niño nace, todo bien, perfecto, pero ¿qué pasa luego de los 28 días? Luego de los 28 días ya empieza otro tipo de problemas en los niños. Infecciones asociadas a hipoacusia, la meningitis, por ejemplo. Y de la meningitis, el problema principal, la meningitis bacteriana. ¿Por qué razón? Porque me da una ventana de 6 meses para ponerle un implante coclear a ese niño. Caso contrario, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la cóclea se osifica. En su niño con meningitis bacteriana tiene que pasar reevaluación inmediata. Si diagnosticamos, sí o sí, el niño tiene que ponerse implante coclear.
porque si no la cóclea se osifica y no hay nada que hacer. ¿Ya? Sarampión, paperas, enfermedades muy frecuentes y sobre todo las paperas causantes de hipoacusia unilateral. Estas hipoacusias antes las diagnosticábamos pasado los 8 o 10 años de edad. Ahora se diagnostican más tempranamente. ¿Alguien sabe la razón? ¿Tienen una idea por qué diagnosticamos hipoacusias unilaterales más temprano que antes? O la direccionalidad que a veces hace el paciente antena para poder... Esa era la forma en la que se veía, pero hay una razón diferente. El teléfono, claro. Tengo un caso típico. Doctor, mi hijo todo el tiempo está solo con este oído, solo con este oído. ¿Qué pasa? No, es que acá no oigo. ¿Cómo que no oyes? El teléfono fue una forma de que los padres se den cuenta de problemas auditivos más tempranamente. Sí, o sea, medio como que tiene sus ventajas el uso del teléfono. La ototoxicidad igual, obviamente está presente, pero aquí le sumamos ya los quimioterápicos. Tenemos muchos casos de niños con cáncer infantil, leucemias y todo, que van asociados a problemas auditivos, que trato de que los médicos lo tomen como importancia. Ahora y van a llegar unos pacientes esta semana, que les vamos a dar tamizaje gratuito en el tema de quimioterapia. Las otoemisiones, aparte del tamizaje como tal, sirven para diagnosticar ototoxicidad y tienen una gran ventaja. Pueden detectar una lesión auditiva antes que el paciente la siente. Es decir, antes que el paciente note la pérdida, nosotros con otoemisiones ya podemos empezar a notar que está empezando o iniciando un proceso de ototoxicidad. ¿Cómo es el protocolo? Hacer emisiones antes de iniciar la quimio, durante la quimio y después de la quimio. Si vemos durante la quimio que hay un cambio entre el inicial y ese, se puede sugerir el ver si se baja la dosis o si se puede suspender la medicación. Sugerir, porque obviamente en el caso de quimioterapia no podemos, o sea, hay que sopesar vida, ver sus riesgos, pero se puede trabajar en el tema. Aquí se asocia también ya el uso de diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, que ¿cuál es el problema? No son ototóxicos por sí, sino que aumentan la concentración de los ototóxicos. Entonces, si usamos gentamicina más diuréticos, las posibilidades se incrementan radicalmente. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor concentración del ototóxico en la sangre. Entran aquí ya las infecciones de repetición, o otitis media. Otitis media es no necesariamente supurativa. Bueno, no, al final va a ser. Como con factor de riesgo, la supurativa sí. El pus, yo lo digo, es como una especie de ácido. Y está en contacto directo con ventana redonda, nervio facial, agujero oval. Y por ende los detritos o residuos tóxicos de esa infección pueden ingresar directamente a la cóclea y sistema vestibular y causar problemas de infecciones, o mejor dicho, de pérdida auditiva por la cronicidad de la situación. Síndromes que se asocian a hipoacusia, nuevamente, síndrome de Down, labio leporino, microET y todos los otros 400 que hay. Aquí entran ya los traumas, trauma de cráneo. No es raro que tengamos niños que sufrieron golpes severos y que puedan causar daño auditivo postraumático. Caídas de cuna, un golpe, Dios no quiera, puede causar fracturas temporales, fracturas de nervio. Y al final lo puse así, los cuadros obstructivos crónicos, rinitis alérgica, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas. Ahí es cuando los pediatras se enojan conmigo, cuando les digo, ¿por qué no dejan que los niños se operen las amígdalas de las adenoides si están causando disfunciones tubáricas? El criterio de que son defensas, perfecto, pero si tengo dos bolas ahí que parecen de ping-pong, que están obstruyendo la trompa y el niño tiene una otitis permanente, tienes que operarle las adenoides y las amígdalas, por caso contrario, el niño va a tener problemas auditivos crónicos. ¿Sí? Igual que la rinitis alérgica. Y en nuestro medio esto es muy frecuente, aquí por el calor, en Cuenca por el frío. En un lado por el polvo, en otro lado por el asfalto. La cosa es que todos los niños tienen problemas alérgicos. Entonces hay que manejarlos de manera adecuada. Si son observadores, se darían cuenta de que hubo algunos factores de riesgo que estaban en rojo. ¿Sí se dieron cuenta? De los 10 factores, hay 4 factores de riesgo que yo los resalto en rojo. ¿Por qué razón? Estos factores de riesgo, que son la asfixia neonatal, la hiperbilirrubinemia, el bajo peso y la intubación o la ventilación asistida, pueden causar un
Disculpen, se nos fue el internet aquí. Voy a conectarme con el teléfono. Espero que no haya problemas con la velocidad. Tratar de que no se complique mucho. Okay. ¿Y dónde estás con la presentación? ¿Le puedes chequear si estamos con el Zoom conectados? Bueno. No, recién me llegan al equipo esta semana, hace 2 años, los auriculares. 2 meses para. ¿De qué equipo? Un Rezón. Y si me lunes o martes me llevan a mí. Se fue el internet, pero bueno. Ahora se trabaja. ¿Y tú solo estás trabajando? ¿Todavía vive? ¿Con los dos? ¿O solo con el Mike? Ok. Neuropatía auditiva. Como les dije, el problema es que la lesión se presenta detrás. Y si yo hago tamizaje con autoemisiones, lo más probable es que le diga al papá que todo está perfecto y el niño tiene problemas severos de audición. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué razón tenemos que hacer un tamizaje universal? O sea, ¿cuál es la causa para que un hospital ponga un programa de tamizaje universal? Entonces, vamos a ver algunas ideas que ustedes pueden hablar con los gerentes de eso y decirles, mira, estas son las razones por las que tenemos que hacer tamizaje. Primero, la patología a la que yo quiero hacer tamizaje tiene que ser de gran importancia, tiene que tener importancia en el desarrollo del individuo, es decir, que se presente y le causa problemas. La hipoacusia, como decimos, va asociada al tema de la comunicación. Niño que no escucha, niño que no habla. Por ende, es una de las causas por las que tenemos que trabajar. Que la patología sea prevalente, es decir, que el número de casos justifique el poder tener un programa de identificación temprana. Si hablamos de que nacen 1.300 niños al año, está más justificado el poder detectar un problema auditivo. La deficiencia auditiva es el problema congénito más frecuente que se presenta al momento del nacimiento. Que haya posibilidad de tratamiento, es decir, si yo hago un tamizaje e identifico problemas, necesito tener la posibilidad de que ese problema pueda ser solucionable. Y obviamente la hipoacusia se soluciona ya sea audífonos, implantes cocleares o vibratorios, o fisioterapia del lenguaje. Es decir, podemos trabajar en un niño si lo detectamos tempranamente. A su vez, que haya respuesta a ese tratamiento. Es decir, que yo le ponga audífonos, implantes, le dé terapia y que el niño pueda responder. Lo podemos hacer en el caso de la hipoacusia si es que lo detectamos de manera temprana. Eso es lo que hemos hablado al inicio. Que haya ventajas en identificar, obviamente, si el niño no escucha, el niño no habla, y lo hacemos escuchar y le damos terapia, el niño va a hablar y por ende va a tener problemas de comunicación resueltos y todo, como les digo a los papás, irá bien. Y las cosas irán bien. ¿Qué requerimos para un programa de tamizaje? En el caso de los hospitales, y aquí vamos a conversar un poquito, que el sistema de tamizaje sea simple y conveniente. Debe ser tan simple que no tiene que hacerlo un especialista en audiología. Ese es uno de los temas. ¿Quién hace el tamizaje? Alguna vez me decían... Un psicólogo. Cualquier persona. Si quieren poner a los estudiantes, háganlo. Si quieren poner a los enfermeros, háganlo. Alguien me dijo, no es doctor, pero ¿cómo va a decir si para eso estudiamos? Justamente porque estudiaste, tú no tienes que hacer tamizaje. Porque si lo ponemos así, es pérdida de tiempo para el especialista en audiología. Porque yo puedo destinar ese tiempo a atender pacientes con hipoacusia, adaptar audífonos, hacer audiometrías y no estar haciendo tamizaje, porque el tamizaje al ser un filtrado y no ser diagnóstico, lo único que espero es que me diga, doctor, uno no pasó, pásamelo, pásamelo. Esa es la idea del tamizaje. Si no requiere profesionales en audiología para hacerlo. Por eso me enfoco en los pediatras. Los pediatras deberían tener en su consultorio un equipito para hacer tamizaje y que nos refieran los casos que nos presenten. El programa debe ser rápido, que se puede ejecutar rápidamente y que sea fácil de desarrollar, y lo es. Las autoemisiones son rápidas, los potenciales de onda quinta, no se demoran mucho.
Es decir, durante el día podemos evaluar a todos los niños que nacen en un centro y durante el mes podemos evaluar a todos los niños que están en neonatología sin ningún problema. Antiguamente eran más complicados los programas de tamizaje. Alguna vez Evelyn Leitner, que en paz descanse, estaba ahí haciendo estábamos haciendo una capacitación en el IES, aquí en uso del equipo de potenciales de bocados, y ella me dijo, doctor, yo voy a poner el equipo para hacer tamizaje. Le dije, ¿estás loca? Porque el equipo de potenciales de bocados diagnóstico no es para tamizaje. O sea, tienes 10 niños, te demoras media hora en prepararle y todo, nunca vas a acabar. No se puede hacer tamizaje con un equipo de potenciales diagnóstico. Para eso tenemos otro tipo de equipos. Que la prueba sea objetiva, es decir, que los resultados que yo tenga con un tamizaje no los tenga que estar discutiendo. ¿Será, no será? Oiga, no. Tienen que, exactamente, que nos den confianza, que podamos trabajar con eso. Y en eso se basa el sistema de pasa o falla. No tienen que ser interpretativos. A diferencia de los potenciales diagnósticos en los cuales yo veo las respuestas, tengo que decir si esta es la respuesta, no es, en este no. Simplemente el equipo pasa y me dice el niño pasó y este niño no pasó y el que no pasó lo vamos a evaluar. Que sean de alta sensibilidad y alta especificidad. ¿Sí saben qué significa eso? Generalmente cuando los hospitales piden equipos, lo primero que dicen, queremos un equipo que tenga 99% de especificidad. ¿Saben qué significa? ¿Saben? Alta especificidad, que sean específicos ante la necesidad que uno está requiriendo, o sea, ante la demanda. Yo no voy a pedir, yo doy ejemplo, yo no voy a pedir un equipo de infantil si trabajo en un hospital de adultos, que sea específico de aquello en la evaluación, no. No, ya les voy a explicar qué significa. Pero siempre lo hago porque, para cuando pregunten la próxima, quiero un equipo de estos, ya sepan por qué lo piden así. Que sea de bajo costo y efectivo. Los equipos de tamizaje actualmente son de bajo costo. Sí, lo vemos desde el punto de vista de que ya no cuestan los miles y miles de dólares que costaban antes. Si todo esto va bien, el programa de tamizaje va a ir bien y va a ser efectivo y las cosas van a resultar como deben. Entonces, ¿qué características debe tener un equipo de tamizaje? Aquí entra el famoso alta sensibilidad y especificidad. Sensibilidad significa que el equipo debe tener las características para filtrar adecuadamente a todos los niños que tengan problemas auditivos o puedan tener problemas auditivos. O sea, los niños que presentan el desorden. Alta sensibilidad significa que, alta especificidad, perdón, significa que el equipo puede detectarme a todos los niños que no tienen el desorden, que los pueda filtrar. O sea, que sea muy sensible en diagnosticar a los niños con hipoacusia y que sea muy específico en eliminar a los niños que no tienen hipoacusia. ¿Sí? Esto es lo que significa alta sensibilidad y alta especificidad. La mayoría de equipos de autoemisiones superan el 97% de los factores de sensibilidad y especificidad. Es decir, el margen de error es muy pequeño. ¿Ok? Eso traducido al resultado, ¿qué significa? La posibilidad de los falsos negativos y los falsos positivos. Falso negativo es cuando el equipo me dice que el niño que tiene problema auditivo no lo tiene. Y falso positivo es cuando el equipo me dice que el niño que no tiene problema auditivo tiene problema de audición. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Un falso negativo o un falso positivo? ¿Qué es peor? ¿Decirle a un niño que está sordo que no está sordo? ¿O decirle a un niño que no está sordo que está sordo? ¿Qué es peor? Falso positivo. Falso positivo. ¿Qué dice? Las dos incorrectas. No, una de las dos. Elígeme una de las dos. Porque el mamá se da, le hacen examen. Por eso, elígeme una de las dos. ¿Cuál es peor? Para la que falso positivo. Falso positivo. Cero tienen toditas. No hay peor cosa aquí en el tema que el falso negativo. El falso positivo tienes toda la razón. El papá puede preocuparse, molestarse, podrá pegar, todo lo que quieras, pero va a buscar una segunda opinión. Porque posiblemente no se quede tranquilo. ¿Sí? El falso negativo es lo que estábamos hablando hace un momento. Yo soy Dios. Y eso es lo que el papá quiere escuchar. Que no hay problema. Me pasan las microtias. Ese es un falso negativo típico. El niño tiene un problema auditivo severo de un lado o de dos lados y el médico le dice, no pasa nada, es solo estético. Eso es lo que el papá quiere oír. O tiene un hijo con síndrome de Down que tiene problemas y el médico, por tranquilizar, no, tranquilo, la parte auditiva está bien y todo va a ir perfecto. Esos son falsos negativos. Y es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el padre se va a quedar tranquilo y va a perder tiempo
y posiblemente no acepte una realidad en lo posterior. El falso positivo, por lo menos le das la esperanza, digámoslo así, de que busque otra opinión, porque como ese médico va a ser malo y está equivocado, tengo que ir donde otro que me diga lo opuesto. ¿Ok? Ya. Mientras menos falsos negativos y mientras menos falsos positivos tengamos, obviamente es mejor. Entonces, ahora sí, ¿qué métodos de tamizaje auditivo neonatal tenemos? Hay dos métodos para trabajar, o emisiones acústicas y potenciales automatizados de onda quinta. Las autoemisiones acústicas tienen un principio que es muy simpático verlo de esta manera. Lo que están viendo es el movimiento real de las células ciliadas frente a esa música. Las células ciliadas externas del oído vibran frente a los estímulos acústicos. Y las vibraciones se traducen en sonidos. Y esos sonidos son detectados por un equipito muy sensible, exactamente se detectan por la sonda, a nivel del conducto auditivo y el equipo los mide. ¿Ok? Hay tres tipos de autoemisiones acústicas. Se describieron en 1979. Su autor David Kemp descubrió que los oídos de los perros generan sonidos que son muy altos, hasta de 20 a 25 decibeles. Entonces puso un micrófono y empezó la investigación. Hay tres tipos. Tenemos autoemisiones espontáneas, aquellas que se generan sin necesidad de estímulo externo. Lastimosamente se presentan solo en el 70% de oídos normales, por ende no tienen ninguna utilidad clínica, pero les voy a comentar una anécdota que yo tuve hace muchos años. En el año 96, 97, antes de tener toda la tecnología que tengo ahora, vino una paciente embarazada a mi consulta. Y me dijo, doctor, tengo un problema. Estoy escuchando sonidos en mi oído. La paciente está embarazada, lo más probable es que hay problemas de hipertensión, el acúfeno tinnitus es frecuente en ella. ¿Sí? Le dije exactamente eso. Sí, dice, yo escucho sonidos como perritos recién nacidos. Así me decía. Digo, no, tranquila, eso es normal. Sí, doctor, lo raro es que mi marido también los oye. O sea, ahí sí ya la cosa cambió, ¿no? Y dicho y hecho, me apegué a su oído y escuchaba perritos recién nacidos. Se le oía. En esa época la ignorancia era sacra, no tenía idea de lo que estaban hablando, no sabía nada. Pero ahora lo sé, eran autoemisiones espontáneas generadas en el oído de ella. Si hubiese tenido los equipos que tengo ahora, hubiese sido espectacular medir las frecuencias y todo lo que va. Era muy simpático y se escuchaban los sonidos de perritos en su oído. En fin, tenemos autoemisiones transitorias. Estas sí ya son prácticas y son ideales para, sobre todo, valorar o hacer tamizaje en niños menores de 6 meses de edad. Las transitorias tienen una característica, son evocadas por clics, es decir, el estímulo que yo utilizo para generar las autoemisiones son clics, que es muy similar al clic que utilizamos en los ADR, ¿ya? Y tenemos los productos de distorsión. En estas tengo la ventaja, los clics no son frecuenciales, no me permiten dar una discriminación frecuencial, pero las distorsiones sí. Se generan con tonos puros y por ende me permite estudiar zonas exactas de la cóclea como tal, generando incluso un audiograma espejo de un audiograma logrado por una audiometría tonal. Es muy parecida a la curva generada por autoemisiones con distorsión a la audiometría del paciente. Aquí tenemos un grafiquito de las autoemisiones transitorias y las autoemisiones por productos de distorsión. El dipigrama, exactamente. Pero, por ejemplo, el equipo que tengo aquí se puede hacer, hace una audiometría con autoemisiones, no el dipigrama como tal, porque es rápido. Este equipo puede hacer la audiometría como tal, que se demora media hora, pero lo hace. Hay algo que tienen que tener en mente. Ningún examen, y se los dije siempre a mis estudiantes en la universidad, en audiología no hay examen mejor que otro. Todos son complementarios. Y las autoemisiones tienen un problema. No valoran bajas frecuencias. ¿Sí? Las transitorias generalmente se enfocan de los 2000 a los 6000 hercios y productos de distorsión desde los 1500 hercios. Debajo de eso no son útiles, porque pueden o no pueden haber respuestas. Por ende, hay un gran universo que no se puede valorar en esa zona. Eso hay que tenerlo en mente. Aquí tenemos autoemisiones normales por productos de distorsión y tenemos las mismas autoemisiones ausentes. ¿Ok? ¿Qué ventajas tenemos de las autoemisiones como método de tamizaje auditivo neonatal? Vamos a ver algunas de ellas. La primera y la principal, que no requerimos que el paciente nos colabore.
Con que esté tranquilito, no hacemos nada. Sí, esa es una foto mía de guagua, así. Ok. Eso las hace que sean ideales para niños, obviamente, y pacientes no colaboradores. Ayer justo nos decía una señora que ella necesitaba un método para evaluar pacientes que fingen hipoacusia, por ejemplo. Las autoemisiones pueden ser una herramienta para eso. Sí. Los pseudohipocúsicos. Los pseudohipocúsicos o que fingen. Las autoemisiones nos dan información específica de oído. Los pediatras antiguos acostumbraban al sí oye. Sí, era típico, sí oye. Pero ese tipo de screening, y realmente lo había unos cribogramas que eran unas cunas que detectaban el movimiento del niño de acuerdo a un estímulo acústico. Eran los primeros métodos de tamizaje auditivo. Pero tienen un problema, que no son específicos de oído. Es como hacer una audiometría en campo abierto. No sabemos si cuál oído es el que nos está respondiendo. En cambio, las autoemisiones sí, derechas y izquierdas no hay nada que hacer. Son específicas en localización anatómica, se generan en las células ciliadas externas. Y esto tiene su ventaja, juntamente con que no dependen de la integridad del sistema neuronal para el diagnóstico de las neuropatías auditivas. Ahí sí, las autoemisiones son diagnósticas. ¿A qué me refiero? Cuando yo las combino con potenciales evocados en neuropatía auditiva, el diagnóstico es autoemisiones presentes con alteración en potenciales evocados. ¿Ya? Otra ventaja es que no requieren ambientes sonoamortiguados. Podríamos hacer tranquilamente en el salón en el que estamos. ¿Requerimos ambientes tranquilos? Sí, pero no son amortiguados como tal. Sí. Yo hacía generalmente en la sala, digamos, no en la sala pastos, en la sala de allá donde estaban las madres, en tipo 6 de la mañana o en la tarde, que estaba un poco más tranquilamente, sin ningún problema. Ahí en el consultorio audiológico obviamente se puede trabajar sin ningún inconveniente. Son rápidas. Los equipos actuales del EcoScreen, por ejemplo, tranquilamente entre 20 a 30 segundos hacen una evaluación. No requerimos de personal especializado, eso es lo principal. Entrenar a un personal es mucho más sencillo, ¿sí? Y las posibilidades de que lo puedan manejar no tienen inconvenientes. Son económicas tanto en equipos como en dispensables, digamos, los TIVs y problemas no son caros. Ya los equipos han bajado mucho de precio. Encontramos buenos equipos, buenos porque hay de los otros también, desde los $3,000, $3,500 en adelante, sin ningún problema. Buenos equipos. Y todo eso hace que sea el método de tamizaje auditivo por elección. Todo eso lo hace. En Estados Unidos, el 100% de hospitales utilizan autoemisiones como métodos de tamizaje auditivo neonatal. Y eso es lo que deberíamos tratar de lograr aquí, ¿sí? No son perfectas porque tienen desventajas. Algunas de ellas, la principal, no es diagnóstica y eso hay que tener en mente. Las autoemisiones por sí solas no son diagnósticas y no se aplican si es que hay patologías de oído externo o oído medio. Microtías, estenosis, otitis media. Pero si las utilizo en conjunto con la timpanometría, sí me sirven como método diagnóstico. Y les comento, aquí en Ecuador tenemos la ley de educación. Todo niño en edad escolar tiene que ser valorado visual y auditivamente. Eso dice la ley. Cuando yo empecé a trabajar en el tema, me tocaba hacer audiometrías de los niños. Y al hacer audiometría, nosotros tenemos un margen de error de 30 decibeles entre el umbral normal del niño. Y si el niño me marca 20 decibeles, está en audición normal. Pero ¿cuál era el problema? Que a los 2 meses la profesora me mandaba una nota que decía reevaluar al niño porque ese niño está con problema de audición. Claro, hacíamos timpanometría, el niño tiene una timpanometría tipo AS o tipo B. Las disfunciones tubáricas de nuevo. ¿Sí? Los problemas secundarios, obstrucciones crónicas nasales o disfunciones respiratorias, que hacían que el niño tenga una audiometría normal justo el día que le examiné, pero a los 2 meses la audiometría bajaba a 30-35 decibeles. Eso lo vi cambiando el esquema. Yo no hago audiometrías escolares con audiometría normal. Primero porque me demoro un montón hasta que el niño me tenga confianza, 2 o 3 sesiones. Y si estoy bravo, lo hice. En cambio, con autoemisiones y timpanometría me toma 5 minutos evaluar al niño de una manera objetiva. Si la timpanometría es normal, las autoemisiones, si la audición es normal o la cóclea es normal, las autoemisiones van a ser normales. Por ende, tenemos una evaluación mucho más objetiva que con audiometría total. ¿Sí? Las autoemisiones, como dije, no son válidas en neuropatías auditivas, solo valoramos cócleas, por ende sirven para diagnosticar neuropatía auditiva, pero no nos sirven para valorarlas. Y es el problema de los falsos negativos que tenemos en asfixia neonatal,
kernicterus y las otras GGUs. Todo niño que nace con problemas de bilirubinemia, todo niño que nace con hipoxia debería ser valorado con potenciales evocados, no con autoemisiones. O si se lo hace con autoemisiones, teniendo el criterio de que ese niño debería ir a una valoración diagnóstica en algún momento. Sí, para confirmar la norma. Es ahí que entramos a la segunda técnica, que son los potenciales evocados de onda quinta. Los potenciales evocados de tipo automatizados son igual que sus hermanos mayores, los potenciales de tronco, en que son respuestas neuroeléctricas, es decir, damos un estímulo y vemos la respuesta que genera en la cóclea hasta el tronco cerebral, a nivel del colículo inferior. Valoramos toda la vía auditiva hasta el colículo inferior. Esa es la ventaja. Ahora, los equipos automatizados utilizan un estímulo, Innatus fue el pionero en eso, un estímulo que se llama CHIR, ¿sí? Cuando usamos o hacemos potenciales evocados hay un estímulo que nosotros llamamos clic. El clic es el que lo utilizamos. El estímulo clic es como un chispazo eléctrico. Si juntan dos cables y hacen un chispazo, ese es un clic. Es un estímulo muy rápido que, redondando, estimula toda la cóclea, pero tiene un componente frecuencial que se enfoca entre los 3.000 y 4.000 hercios. Por esa razón, y de antemano les digo, los potenciales de tronco cerebral por sí solos no sirven para diagnosticar problemas auditivos. El potencial evocado por sí solo no es prueba de audición. Así es. Y ese es el principal error que se comete. Yo puedo tener personas con audición conservada o ligeramente disminuida con potenciales 0. Puedo tener potenciales normales de niños con problemas auditivos moderados o severos, sobre todo en bajas frecuencias. Porque no valoran audición, valoran integridad de la vía auditiva, que es diferente. ¿Okay? ¿Cuál es el problema del potencial de tronco? La interpretación. Por eso los neurólogos y peor los fisiatras tienen serios problemas, porque no tienen idea de cómo interpretar un potencial evocado. No es lo mismo hacer potenciales evocados neurológicos que hacer potenciales evocados audiológicos. ¿Sí? Para evitar el problema de cómo veo la famosa onda quinta, se generó el estímulo CHIR. CHIR también es un clic, pero tiene una diferencia. Las bajas frecuencias se generan primero y luego se generan las altas frecuencias, y esto hace que la descarga neuronal sea mucho más robusta. Entonces, cuando hacemos potenciales evocados con CHIR, la onda 5 se ve muy grande. Entonces es muy fácil identificarse. Realmente debería ser demasiado malo para no poder saber que esa es una onda quinta. Y a su vez eso favoreció los potenciales automatizados porque el equipo tiene la mayor facilidad de detectar la magnitud de una onda 5 grande. Les voy a mostrar más o menos cómo funciona el estímulo CHIR. Cuando yo hago potenciales, este es el estímulo clic, ¿sí? Cuando hago potenciales, no, pero no se puede. Sí, se puede. Baja frecuencial y alta frecuencialidad. ¿En cuántos decibeles o en qué a nivel frecuencial comienzan las bajas frecuencias? Ahí te lo voy a mostrar aquí. En el videito es más sencillo entenderlo. Sí, pero déjame ver que funcione. Porque por lo general son altas frecuencias, entre 3.000 y sí, 4.000. la energía está en 3.000 hercios en los clics. Pero ¿Y el CHIR? Igual, pero tiene una ventaja, que es la que te quiero mostrar si esta cosa funciona. Okay. ¿Qué pasa con el clic? En el clic, empieza el clic, las altas frecuencias van, pero las altas frecuencias descargan primero, 3.000, 4.000 hercios descargan primero, y eso oculta la respuesta de las bajas frecuencias. Si lo vemos en un grafiquito que te lo voy a mostrar luego, vas a entender mejor. ¿Sí? Viene el estímulo, las altas frecuencias comienzan a disparar en el nervio y es la respuesta que nosotros vemos. Pero las bajas frecuencias no se ven, se enmascaran en la respuesta de las altas frecuencias. Por eso se enfoca en los 3.000 y 4.000 hercios. Y la onda quinta es pequeña en algunos casos, muy difícil de evaluar en algunos casos. En CHIR pasa algo diferente. El estímulo CHIR tiene una ventaja y es que sí, estamos ahí. Ya. Van primero las bajas frecuencias, llegan a su sitio en el ápice de la cóclea y todas descargan al mismo tiempo. Por ende, la onda quinta es el resultado de sumar todas las frecuencias y es muy grande, es muy fácil de verla. Si lo vemos en gráficos lo vas a entender mejor. En clic tenemos esto. Cada onda, cada frecuencia genera un disparo, que es una onda 5. Pero la de 500 es pequeña, está retardada, la de 1000 es pequeña, está retardada, y generalmente nosotros nos fijamos entre la de 3000 y 4000, que es esta de aquí. Y esta es la que nos da la respuesta del tronco cerebral.
Entonces es una onda pequeña en algunos casos. Y cuando hay problemas auditivos, realmente es difícil de identificar. Por eso es el problema de los potenciales, porque son subjetivos en interpretación. Es decir, yo pienso que esta es la onda 5 y el de lado dice, no, doctor, está loco, es la de acá, y cambias completamente el diagnóstico. Y así sucede. Entonces, al hacerlo con CHIR, tenemos esto. Como todas descargan al mismo tiempo, se suman, y el resultado es una onda 5 muy grande. Muy grande. Sí, exactamente, con una gran amplitud. Por ende, los equipos automatizados la detectan fácilmente, no necesitas hacer nada y el equipo te dice, pasó la prueba. Entonces, en el CHIR le manda a nivel frecuencial. No tienes todavía discriminación frecuencial. ¿Por qué? Porque no sabes, no puedes decir es 500, 1000, 2000, 400. No, lo único que tenemos es una onda más grande. Nada más. Por eso tenemos estado estable para el tema frecuencial. ¿Sí? Y combinando los dos estamos bien. La ventaja de CHIR es que la sensibilidad y la especificidad es superior al 99%. ¿Qué significa eso? Que CHIR sí es diagnóstico. Es decir, si un niño no me pasa un tamizaje con potenciales de onda quinta, lo único que me queda es determinar el grado de pérdida auditiva y ver qué tipo de amplificación le coloco. Es decir, el niño que no pasa un tamizaje con onda quinta, el niño tiene un problema auditivo confirmado. Lo que me queda es ver qué tipo de, o sea, el grado de pérdida auditiva. Porque el estímulo es de 35 decibeles. ¿Ok? También tiene sus desventajas, obviamente. La edad. No, el costo. Es la primera de todas. Los equipos son más costosos. Y además necesitas tener electrodos, necesitas tener pastas, y eso, todo eso a la larga conlleva. ¿Usted este examen hace qué edad? Puedes hacerlo en cualquier edad. El tema es cómo lo quieres aplicar. El protocolo. Sí, exactamente. Si lo quieres hacer protocolo de tamizaje, te vas a enfocar en niños recién nacidos. Pero si quieres hacerlo en un paciente, a veces, por ejemplo, uno va cambiando, ¿no? A mí me mandan, nosotros tenemos muchos niños con diagnósticos de autismo, o problemas de tipos Asperger, déficit de atención, que nos piden evaluaciones audiológicas para descartar un problema auditivo. Si yo ya tengo la idea de que el niño me viene con audición normal, le hago emisiones, me pasa y todo, posiblemente le haga una valoración solo con CHIR, a 35 decibeles. Mejoro tiempo, sí, es respuesta confiable y no necesito hacer todo el barrido. Yo siempre nunca hago un solo examen, pero por ejemplo ahora estamos utilizando valoración de potenciales con CHIR y potenciales de estado estable. ¿Cuál es la ventaja? Que si CHIR me pasa, los de estado estable ya lo hago a bajas intensidades, no me pongo a buscar umbrales altos. Entonces trabajo de mejor manera. Pero depende del criterio que quieras hacer. Tú puedes aplicar cualquier examen audiológico a cualquier tipo de paciente. Que lo hagas bien o mal o incorrectamente es una cosa. O sea, si viene una señora de 90 años para valorar audífonos y le tengo que gritar, porque ya no voy a hacer emisiones, ¿para qué le hago? Posiblemente, o sea, con seguridad no me va a pasar. ¿Sí? Entonces son criterios que uno tiene que ir manejando y que van ya con la práctica. Mejoramos mucho, ¿no? Mayor tiempo de estudio, obvio, necesito poner el gel, necesito colocar los electrodos, el examen se demora más, en promedio 15 minutos por niño, como base para hablar, lo cual implica que no puedo hacer a 10 niños en un día, a no ser que tenga todo el día. Entonces, enfocamos más el tamizaje con potenciales a las áreas de neonatología, donde los niños se quedan más tiempo y podemos programar los potenciales evocados en ellos. A diferencia de los niños que nacen en el área de gineco, que nacen hoy y se van mañana, es decir, tengo 24 horas para hacer el tamizaje. Entonces, es más complicado. Y este es el principal. Requerimos un ambiente controlado. A diferencia del tamizaje, que lo puedo hacer en un ambiente tranquilo, necesito el ambiente tranquilo sumado al ambiente eléctrico. En el área de neonatología tenemos monitores, respiradores, mucha interferencia eléctrica que puede repercutir en el examen. ¿Sí? Por ende, necesito tener un sitio ya acondicionado. Aquí en el OMNI, al final definimos una sala, se jala el cunero y se le pone en la sala y se hacen los potenciales, se regresa al niño. Porque inicialmente quisimos hacerlo y es imposible, no lo puedes trabajar. ¿Ya? Bueno, ya hacemos los dos temas, pasa o falla. ¿Qué significa? ¿Qué significa pasa o falla? Vamos a ver. Cuando hacemos el tamizaje, pasa significa que ese momento
el día que yo le hice la prueba, el momento que le hice la prueba y de acuerdo a los parámetros que tengo en el equipo, el niño pasó esa prueba. Ejemplo, generalmente en las autoemisiones el parámetro es la relación señal-ruido. Algunos equipos consideran una diferencia de 5 decibeles para decir pasa, otros consideran 8 decibeles para decir pasa. Si el niño cumple esos criterios, pasó. Si las autoemisiones que generó versus el ruido de fondo tienen un margen de 5-8 decibeles, el niño pasa en ese momento. Significa que en ese momento el niño cumple los criterios y no necesita una nueva evaluación en ese momento. No necesito reevaluarle a los 30 días, nada, simplemente pasó. Pero obviamente hay que mantener el monitoreo del desarrollo auditivo verbal del niño. Ahí nace el segundo error. Mijita, todo está perfecto, regresa a los 10 años. No, no puedes. Es que viene la clínica, pero si es un niño con un nivel de ARA de alto riesgo, hay que regresar. Es diferente, todavía no entramos ahí, todavía no vamos allá. Estamos hablando solo de los de autoemisiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les digo a los padres cuando me llegan a los tamizajes? Mira, exactamente, hoy día hicimos el examen, está perfecto, pero fijémonos siempre cómo va el desarrollo del lenguaje. El niño tiene que hablar entre el año y medio, 2 años de edad, tiene que desarrollar su lenguaje. Si algo de eso no pasa, te regresas para hacer una evaluacióncita. Si el niño tiene problemas gripales frecuentes, si el niño sufrió un golpe, le traes para una evaluación. ¿Sí? Dejándole sembrada la idea al papá de que en este momento estamos bien, pero que en la vida puede pasar un montón de cosas. Y cuando esas cosas pasen, el niño tiene que ser evaluado nuevamente. Esa es la idea. Que el padre tenga en su mente metida la idea de que la parte auditiva se debe evaluar durante toda su vida, durante todo el desarrollo del niño. Sin necesidad de que no pasó o sí pasó. No, pasó en este momento, pero algo puede pasar en el futuro y necesita ser reevaluado. ¿Ok? Pasa no significa que la audición es perfecta. No significa eso. ¿Por qué? Porque hay zonas frecuenciales que no examinamos. Por eso necesitamos ver el seguimiento del niño. ¿Cómo va? Pasa no significa que esa audición va a ser perfecta en el futuro, lo que les estoy hablando. ¿Quién dice que no le hago el tamizaje hoy día, todo va bien y se enfermó la siguiente semana, hizo una bronconeumonía, fue al hospital, le pusieron gentamicina y se olvidaron del teléfono? ¿Ok? Falla. ¿Qué significa falla? Lo opuesto, el día que le hice el examen, ese niño no cumplió los parámetros y por ende lo tengo que reexaminar nuevamente. Necesito volverlo a ver al niño. Falla significa que debemos mantener con mayor razón o más estrictamente el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué puede no pasar un niño un examen, un tamizaje? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la primera causa por la que un niño recién nacido no pasa el tamizaje? La primera causa. A veces no pasa porque tiene un taponcito de cera. No cera. Líquido. Exactamente. Leche. La leche no tanto, pero no mandamos. Inflamación. Cuando yo empecé a hacer tamizaje, me di cuenta que, por ejemplo, los niños nacidos por cesárea. A veces hay sana gente en el campo. No, pero esa es otra cosa. No, ya eso es diferente. No, sí. No. Yo estoy hablando del niño que nació aquí. No, sí. Y ¿sabe? Pasando, ¿por qué razón es esto? La cultura. No, bueno, es por cultura, pero tiene una razón. Dije, para niveles de dolor. Sí, exactamente, pero por una razón. Y te la digo, cuando los pediatras saben, cuando le duele el oído a un niño, uno que le dice, ponle compresas calientes en el oído. Caliéntale un pañuelo y le pones y eso calma el dolor. Y eso nace de la leche caliente. Es decir, la leche extraída está a 36, 37 grados, le ponían en el oído y el niño se calmaba. De ahí viene el tema de la leche. Calmaba el dolor. Calmaba el dolor, no el proceso, pero calmaba el dolor. No, una vez que se reventaba el oído ya dejaba de doler. Pero bueno, cuando yo empecé los programas de tamizaje, yo me di cuenta que los niños que nacían de cesárea, por ejemplo, no pasaban el primer tamizaje. El 99% no pasa. La cesárea elimina la labor del parto. Y la labor del parto, el hecho de que el niño pase por el conducto, es para exprimir todos los líquidos de las cavidades. Exprime los líquidos de los pulmones, los líquidos de la nariz y también los líquidos del oído. ¿Sí? En la cesárea no pasa eso. Entonces, meconio, sangre, líquido amniótico se queda en el conducto del niño y por ende el niño le hace el tamizaje y el niño no pasa. Y en los niños nacidos por el canal y todo lo que quieres, el vermis caseoso es el principal. No el tapón cera porque tiene 24 horas, pero el vermis sí. Vermis y líquido amniótico generalmente hacen que los niños no pasen el primer tamizaje. Por ende hay que regularlos. Bueno,
Que no se falla, que falla no significa, dice, que el niño sea sordo o que tiene confirmada una pérdida auditiva. Estamos hablando de autoemisiones, ¿sí? Como dije, no es diagnóstico. Y falla tampoco significa que el equipo está dañado o que yo sea un ignorante. Es que también pasa eso. Generalmente a veces decimos a los papás, mira, tu hijo no pasó un programa de tamizaje que tenemos, aparentemente puede haber un problema auditivo. No, es que equipos del gobierno. O la señorita, no, ¿qué va a saber ella? Los papás empiezan con el síndrome de la negación. En vez de aceptar una realidad sencilla, no pasó, lo volvemos a hablar. No, la culpa es de otro. Y eso no es correcto. ¿Ok? Ahí entra el famoso protocolo de tamizaje auditivo neonatal. Lo que siempre digo, no es lo mismo hacer autoemisiones que hacer un tamizaje auditivo neonatal. Autoemisiones del paciente que llega a nuestro consultorio, le hacemos ese rato y se va. Programa de tamizaje puede ser ese mismo paciente que viene, le hacemos la evaluación, pero lo mantenemos en un control permanente, en base a un protocolo que es que les voy a manejar ahora. Este es un protocolo que lo tomo ya de algunos hechos, pero le agrego algunas cosillas. Nace el niño. ¿Ok? Lo primero, ¿tiene o no tiene factores de riesgo? Si no tiene factores de riesgo, elegimos autoemisiones como método de tamizaje. Si el niño pasa las autoemisiones, le damos de alta, es decir, le decimos todo está bien, dándole las recomendaciones del caso, del desarrollo, el lenguaje, todo lo que va. Si el niño no me pasa las autoemisiones, por los factores que conversamos, nace por cesárea o lo que sea, se tiene que repetir a los 30 días. A los 30 días, en teoría, ya el oído está libre del vermis, está libre de la sangre y todo, y podemos repetir las autoemisiones. Tenemos dos opciones. Pasa, es decir, todo está bien, le damos de alta con las recomendaciones básicas, o que el niño no pase las autoemisiones. Si el niño no pasa las autoemisiones a los 30 días y ya tenemos 2 exámenes negativos, tenemos que hacer diagnóstico con potenciales de tronco cerebral y potenciales de estado estable a los 4 meses de edad. Segundo o tercer error creo que voy. Los potenciales de tronco cerebral nunca se deben hacer antes de los 4 meses. Nunca. Y ese es otro de los errores que cometen los neurólogos, cometen los psiquiatras, o el médico que no quiere que el paciente se vaya y tengo que hacerle ese rato porque tengo que irme a la playa el fin de semana. Lo digo así, básicamente, es decir, no se puede ir el paciente si no se evalúa, no es correcto. ¿Por qué razón? Tenemos un proceso de neuromaduración en el niño. El niño cuando nace, no sé si en son sencillo, es ciego y sordo. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene que acoplarse a la nueva realidad. El niño no ve adecuadamente y no escucha adecuadamente, no procesa información auditiva. Y ese proceso se estabiliza hasta los 4 meses de edad. ¿Estado estable? Sí lo puedo hacer. Pero yo no hago una sola evaluación porque puedo tener problemas. Les voy a mostrar un caso en ese tema, justamente. Entonces yo siempre compagino las 2 pruebas para poder evaluar. Y no gano nada, absolutamente nada, en hacer el examen a los 15 días si la adaptación de prótesis o audífonos es a partir de los 4 o 6 meses de edad. Hay varios factores, no le puedo poner un molde a un niño de 2 meses. ¿Sí? Su cabecita, en el caso de los vibradores óseos, por ahí hay algún ignorante que dice que se pone tempranamente un vibrador óseo. No se puede poner a partir de los 5 o 6 meses, no antes. ¿Por qué? Porque la cabeza no está soldada. Tienes las fontanelas, tienes las fisuras entre los cranios y puedes causar deformidad si le pones un cintillo a un niño de manera temprana. Implante coclear ni hablar. Se está hablando de ponerlo al año de edad, pero normalmente tenemos que esperar mínimo 1 año de uso de audífonos como base para poner un implante. Entonces todo tiene un tiempo, no gano nada absolutamente en hacerle potenciales tempranamente. Sí, puedo tranquilizar a los padres y todo lo que quieran, porque el papá busca a veces respuestas inmediatas y cae en las manos en la desesperación. Entonces, no es correcto. A los 4 meses tenemos 2 opciones: que el niño pase esa evaluación, pero ahí sí yo ya no le digo que todo está bien. Si no le digo, mira, tu hijo no pasó, a pesar de que diagnosticando que está bien, pero mantengámoslo ahora sí en control. Mantengámoslo con autoemisiones por lo menos los 3 años. 2 veces al año como base, una evaluacióncita, para ver que el desarrollo sea normal, que es como un llamadito de atención, ¿ok? Y si no pasa, ya hemos diagnosticado que el niño tiene ahí sí un problema auditivo y entramos ya a un proceso de adaptación de prótesis auditivas, vibradores óseos o implantes cocleares. Eso, 4 meses de edad. Esa debería ser la meta. No 2 años, 3 años, 5 años. Esto debería ser la meta. Ahora, ¿qué pasa con los niños con factores de riesgo? ¿Sí? Si el niño tiene un factor de riesgo,
elijo como método de tamizaje los potenciales automatizados. ¿Ok? Aquí tengo la opción de que el niño me pase el potencial, e igual lo vamos a mantener en control permanente durante 3 meses, cada 3 meses, durante 3 años por lo bajo. Puedo combinar autoemisiones, o potenciales por lo menos una vez al año automatizados para ver que todo vaya bien. Si el niño me falla, lo repetimos a los 30 días, podría fallar por las mismas razones que tenemos, pero ya es menos sencillo. A veces, aquí tengo el problema generalmente en los niños de bajo peso, niños prematuros, en los cuales los conductos son muy estrechos. Y podría ser la causa de que el niño me falle el primer tamizaje con potenciales. Entonces esperamos 30 días y lo repetimos. Si el niño me pasa, vamos, control permanente. Si el niño me falla potenciales a los 30 días, como dije, ya estamos confirmando un problema auditivo. Lo que nos resta es, a los 4 meses, el diagnóstico de ver exactamente el grado de la discapacidad. Si a los 4 meses pasa, mantenemos un control, pudo ser el conducto, por ejemplo, el conducto pequeño, pero si falla, hemos diagnosticado y el niño tiene que ir ya a adaptación, audífonos, prótesis auditivas y lo que va. Aquí entra otro factor en el tema de los potenciales, la edad corregida. ¿Sí? ¿A qué edad le hago los potenciales a un niño prematuro? Si yo tengo un niño prematuro, ejemplo, un niño que me nazca de 28 semanas, los potenciales no se los puedo hacer a los 4 meses, tengo que corregir las 12 semanas de diferencia, es decir, 3 meses extra que debo sumar al desarrollo del niño para poder hacer potenciales que sean fiables. Es decir, al niño lo tengo que hablar a los 7 meses de edad, 6, 7 meses. Por el mismo problema de la neuromodulación. ¿Ok? Estos son los protocolos que yo manejo y ahí doy ya algunas recomendaciones para el tema del tamizaje. Ya estamos terminando. El tamizaje lo vamos a realizar siempre a la alta del niño. En el caso de la cesárea a los 5 días, en el caso de los niños que nacen en parto normal, pues lo más tarde posible, básicamente. Debemos considerar qué tipo de tamizaje. En los niños que no tienen factores de riesgo usaremos autoemisiones, en los niños con factores de riesgo utilizaremos potenciales automatizados. Siempre tenemos que documentar los casos. Ese, por ejemplo, fue una falla que tuvimos nosotros en el Omni, y yo como centro, porque todos los casos están ahí y no los tengo yo. Entonces ahora vamos a hacer unos pequeños ajustes porque yo necesito tener la lista de todos los niños evaluados y poder hacer el seguimiento. Porque a veces ellos tienen y alguien no los llama y se pierden los niños. En los hospitales públicos eso es más estricto, más crítico todavía. ¿Por qué? Porque muchos niños son de fuera y no pueden regresar a los 30 días. Entonces, generalmente la gente de fuera que dice, no, ya que tenga 4, 5, 6 meses para ir al control. Entonces, el médico tiene que estar pendiente de que un niño que debía venir al mes no vino, pero si llega a los 6 meses, a ver, ¿qué pasó? ¿Le hiciste el cambio? No, este rato, el control. Entonces, tiene que estar documentado en la historia clínica siempre, si el niño pasó o no pasó el tamizaje. Yo decía que se debería poner en el carnet de vacunaciones donde están, no pasa tamizaje auditivo. Doctora, y ahora los carnets nuevos viene tamizaje neonatal y tamizaje auditivo. No, sí, no los he visto. Sí, en la parte posterior de los carnets. Ah, buenísimo. Unos cuadraditos. Porque yo no los he visto, pero si es que es así es genial, porque ahí está marcado. Entonces el pediatra coge y ve, oye, no te pasó, ok, vamos, una evaluacióncita. Y presionar, y con eso logramos que el niño se reevalúe. La principal recomendación es empezar a hacer un programa de tamizaje. El mayor problema es no hacerlo. Como dije, si es solo con emisiones, bien, teniendo el cuidado de que hay niños que pueden tener falsos negativos, pero debería iniciarse el programa tanto en consultorios particulares, en la práctica particular, centros privados y no se diga centros de salud pública. Tenemos el caso del IES, por ejemplo, y por eso quería presentar este casito de aquí. Este niño es un niño que llegó a mi consulta a los 2 años, 10 meses de edad. Nació en el IES en Machala. ¿Sí? Lo que me molesta es que ese niño vino a los 2 años, 10 meses después de haber pasado por otorrinos, pasado por pediatras, y los pediatras le dijeron, no te preocupes, ya va a hablar, el otorrino, el oído está perfecto, no pasa nada. ¿Sí? La mamá también se convenció y decía, doctor, es que pensaba que sí oía, porque cuando llovía fuerte el granizo, el niño reaccionaba. Así eran las palabras. Bueno, le hice un estudio completo. Estos eran sus potenciales evocados, a 95 decibeles, 0. Estos fueron sus estados estables. La curva que ven ahí, si se fijan, tiene unas flechitas hacia abajo. Significa que no hay respuestas.
cero. O sea, no es que esa es la audiometría, significa que a esa intensidad ni siquiera tuvimos respuestas. Cuando yo tengo estos casos, siempre envío inmediatamente a hacer tomografía, porque ya sospecho lo que puede pasar, y realmente eso era. El niño no tiene cócleas, tiene una aplasia bilateral de cócleas. Es más, no tiene ni siquiera sistema vestibular. Y eso desde el punto de vista científico, digamos, de experiencia, es bueno porque, bueno, para comentarlo, no para el niño. Muchos niños con problemas de desarrollo motriz, que no caminan a tiempo, que tienen problemas de equilibrio, podrían tener un problema de tipo vestibular que no se diagnostica adecuadamente. Sin embargo, las lesiones vestibulares tienen una ventaja sobre las lesiones auditivas, que el cerebro las puede compensar. Y él es el caso de exactamente eso. Él no tiene sistemas vestibulares, no tiene conductos semicirculares, no tiene sistema desarrollado y sin embargo no tiene problema de equilibrio. El día que lo operamos pasaba corriendo por la clínica para arriba y para abajo. No tiene problemas de equilibrio. Pero claro, no tiene cócleas. Pusimos un implante coclear en la única dilatación que tiene en el oído izquierdo, se pudo colocar un implante coclear. Tengo 2 casos, el otro ya les voy a comentar también. Se pudo poner un implante coclear, se le dijo obviamente a la mamá porque al papá nunca lo vi, que es una esperanza para tratar de estimular si es que hay células sensoriales auditivas en el izquierdo. Solo en el izquierdo, sí. A ver si podíamos hacer algo. Se colocó, tenemos respuestas auditivas y también tengo respuestas vestibulares. Él está con un volumen 8, si le pongo en 9 se cae, se marea, porque hay estimulación vestibular también. Pero en 8 él tiene reacciones auditivas, obviamente la respuesta no es igual, nunca va a ser igual a una cóclea normal, pero estamos esperanzados en que pueda resultar, viendo cómo va el desarrollo, ¿no? Pero, ¿cuál es la crítica? ¿Por qué lo tuve que ver a los 2 años y 10 meses? Además, la señora tuvo que pagar el implante, porque el seguro no tiene implantes. Y el niño ya no estaba en edad de entrar en los otros, porque además es afiliado y no tiene derecho a los otros. O sea, es la burocracia, porque la burocracia que hace que un niño que pudo haber sido diagnosticado a los 4 meses y que pudo haber entrado en un programa en cualquiera de los hospitales públicos, tuvo que haber terminado con un diagnóstico tardío y la mamá cancelando un valor alto, asumiendo todos los gastos. Obvio. Cuando les hablaba del tema de la neuropatía auditiva, les quisiera presentar este caso. Ella es una nena que nació con todos los factores de riesgo que puedan creer. Nació con una malformación a nivel gástrica, la operaron tempranamente, con todo, bueno, todo. Y obviamente había el tema de la posible hipoacusia. Ella fue diagnosticada en un centro, antes de venir donde mí, a los 3 años más o menos, con hipoacusia severa profunda. Sí, le hicieron, esos son mis potenciales evocados, esos son mis potenciales de estado estable. ¿Ok? Y tenía unos potenciales similares a esos, cuando la vieron a los 3 años. Le recomendaron ponerse audífonos porque la nena tiene una sordera severa profunda, como se ve ahí. Y la mamá dijo, no, porque mi nena escucha de manera normal. Y se opuso, y no le puso, y tiene toda la razón. Cuando yo la vi a la nena, y me mostró sus exámenes, dije, bueno, venme acá, y la nena le responde perfectamente. Entonces yo le hice una evaluación más completa y encontré esto. Autoemisiones completamente normales. ¿Sí? Y potenciales alterados. Tenemos onda 1 hasta la onda 3. Es perfecta. Ay, perdón. Onda 1, 2 y 3 son perfectas en el lado izquierdo. Onda 1 y 3 muy reconocibles en el lado derecho. Pero no tenemos la onda 5. ¿Qué intensidad? 95 decibeles. El típico caso de la neuropatía. Sí. Y esta siempre la pongo con permiso de la mamá, ella me dio el tema. Ella les presentó a mí. Si notan, su lenguaje no es adecuado, pero su comprensión es perfecta. Sí, eso fue lo que me llamó la atención. Ella respondía perfectamente bien
al hablar, pero obviamente tienen problemas. Neuropatía auditiva que se caracteriza por dificultades para comprensión en ambientes ruidosos, básicamente. A mí le adaptamos vibradores óseos, con un excelente resultado. Si le pongo audífonos con esa pérdida, causa un problema auditivo, una lesión por ruido, ¿sí? Dañando su cóclea, pero al poner vibradores óseos controlado el volumen, mejoro la atención de ella en clases y va súper bien. Eso es lo que les quería presentar. Les agradezco por estar aquí, pues si tienen ahora sí alguna pregunta, algún comentario, pues encantados.